partamos. Yo pensaba que para hacerlo igual un poquito más ordenado, como que ir por pregunta y que por cada pregunta me plantearan como las dudas que tuvieran y si quieren se puede hacer, como dije, un repaso más o menos cortito de qué es lo que se pide en cada pregunta y cómo se puede abordar. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, Ya, sí, sí. ya, vale. Ya, pues entonces vamos a ir con la P1. ¿Hay alguna duda al respecto? Esa yo diría que es como la más facilita de la tarea, así como bien llegar y aplicar. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a esa pregunta? Algo que no quede muy claro a lo mejor. No, para mí está todo bien. ¿Cómo? Sorry, que se me, Lo mismo para mí, pues bueno. se me lagueó un poquito. ¿Voy a repetirlo, por favor? En esa Ninguna pregunta duda. no tengo duda. Ah, ya. Los demás pueden escribir por el chat si es que no tienen micrófono o prefieren no hablar por el micrófono. Ya parece que entonces en la B1 no hay dudas. Igual, como les digo, esa es como la más fácil, es llegar y aplicar. Ya, perfecto. En el chat también dicen que no hay duda, así que vamos con la P2. Esta a lo mejor sí puede que haya alguna duda o algo. O al menos me han llegado durante la semana, durante las 2 semanas que han estado en la tarea, un par de dudas. Así que en la P2, alguna parte que no se entienda, que no sepan cómo, no entiendan cómo abordarlo mejor, que es medio confuso. Por mi parte, nada. Nada de la P2. Ya, parece que en la P2 no hay tampoco dudas, así que bien. Bueno, igual esa pregunta es súper guiada, o sea, en el sentido de que como que todo lo que hacen en un punto anterior les sirve para el punto siguiente. Entonces, si lo hacen como ordenado, no debería haber problemas. Y además, este es un problema, creo que lo había dicho esto en una clase auxiliar anterior, pero estas como derivaciones de alguna forma son son derivaciones súper típicas que se dan como en estos temas de sistemas binarios, leyes de Kepler, etcétera. Entonces, probablemente, si buscan información, ya sea en algún libro o en internet, van a encontrar como un poco justamente todas estas cosas que se le van pidiendo. Entonces, ya, por el chat sale que tampoco hay dudas, así que también vamos a dejarle con un no hay dudas. Eh, una cosa que quiero decir, eso sí, es que, bueno, como puse en el foro, para la parte F, cuando dice deriva una relación entre las masas del sistema y sus velocidades orbitales, como había puesto el foro, era entre la suma de las masas del sistema y la suma de sus velocidades orbitales. Igual, directamente desde la tercera ley de Kepler les va a llegar a eso, les va a dar como sumas de esas cantidades que están relacionadas. Y en la parte D, una aclaración que quiero hacer, que en realidad me hicieron notar ayer, es que cuando sale el hint, bueno, se entiende que la velocidad radial es la componente que apunta hacia uno. Y dije, en una parte pongo, la velocidad orbital de la estrella puede descomponerse de manera simple en una componente radial y una componente tangencial. Ese tangencial que sale ahí eh, surgió porque como yo estaba pensando como el sistema, justamente es tangencial, pero no tangencial a la órbita, sino que tangencial como
podríamos decirlo, a la esfera del observador. O sea que si ustedes imaginan que el observador, de la misma manera que cuando imaginamos una estrella que emitía alrededor de una esfera, si ustedes imaginan que la Tierra se puede observar como también una esfera, a ese punto de la esfera, esa velocidad es tangencial. Pero en realidad lo que debería decir es que la velocidad orbital se puede descomponer en una componente radial que apunta hacia nosotros y una componente perpendicular a la velocidad radial. ¿Ya? Ese tangencial no va ahí porque tangencial estaba pensado en un sistema de referencia que no correspondía. Igual no debería alterarles mucho eso porque esa componente tangencial jamás deberían haber interactuado con ella. O esa componente perpendicular en realidad jamás deberían haberla considerado ni metido en los cálculos ni una cosa. Lo que importa es la componente radial, la componente que apunta hacia nosotros. Como para aclarar un poquito eso. ¿Ya? Pero como digo, no debería generar ninguna complicación porque esa otra componente jamás se toca, jamás se le hace nada y no se usa, nada. Para la P3, a esta me han llegado varias dudas al respecto. Y además incluso tuve que poner toda esta aclaración en el foro, así que ¿hay alguna duda al respecto? ¿Consulta? Yo tengo una duda ¿Ya, dale? respecto a esa. Se supone que la fórmula de, por ejemplo, magnitud A menos magnitud B es igual a menos 2,5 por el logaritmo de f de A sobre Claro, f de B, sí, que además es igual a L de A igual a L de B, claro, por el caso de que son estrellas binarias. sí. Sí, pues, o sea, Y se nos está pidiendo la razón. Sí, y entre se las- y se nos está pidiendo la razón entre los dos, como las dos, entre las tres como situaciones. sí, claro. Entonces, lo que habría que usar sería como sacar la razón entre las luminosidades de las tres situaciones, Claro, tú vas a... como la tú ves- razón. Sí, mira, tú como lo que estoy diciendo es justamente esto. Te va a quedar que MA menos MB es igual a... Tú tienes eso, justamente. Y con esto vas a llegar a que FA partido en FB es igual a... No sé, voy a ponerlo como X. Es un valor que tú vas a poder conocer porque tenéis los valores numéricos de las magnitudes. Y eso, como tú decías justamente, te da que LA y LB es... también vale eso porque por las razones que son justamente sistemas binarios. Y después te piden llegar a una relación de justamente de temperaturas. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Porque tú dudas justamente cómo pasar de ahí como al resto, ¿no? O sea, aclarar cómo es ese procedimiento, ¿no? Claro, como ese salto. Ya, lo que pasa es que, bueno, eh, nosotros en clases y en auxiliares también, se deriva que, voy a poner esto, que lo voy a notar como el flujo superficial de una estrella, que no es el flujo que nosotros recibimos, sino que es el flujo que está emitiendo la superficie de la estrella, es igual a voy a poner aquí A para que se entienda que, por ejemplo, es la estrella A. El flujo superficial de A es igual a sigma por TA a la cuarta. ¿Ya? Y el flujo superficial de B es igual a sigma por TB a la cuarta. Entonces, si tú te fijas, aquí yo con esto puedo decir de alguna forma que si quiero llegar a una relación, por ejemplo, entre las temperaturas y lo puedo hacer llegando a una relación entre los flujos superficiales. ¿Se entiende eso, no? Como que sale directo. Sí, sí. Yo puedo llegar. Entonces, para poder encontrar una relación entre los flujos entre las temperaturas, que es lo que me están pidiendo, lo puedo abordar desde una relación entre los flujos superficiales. Ese es como el primer paso, como entender que lo que necesito obtener en realidad es esto. Obteniendo eso, puedo obtener lo que me piden.
¿cachai? Y para obtener eso, se usa lo que yo les puse en el foro, que existe algo que se llama la luminosidad observada, ¿ya? Que no es exactamente lo mismo que la luminosidad real de una estrella, porque la luminosidad real estamos considerando toda la energía que emite en todas direcciones, y la luminosidad observada es como considerar solamente lo que nos está llegando a nosotros, como la energía total que podría estar llegando a la Tierra. Son parecidas, pero no es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces yo voy a tener como, por ejemplo, voy a decir, la luminosidad observada de A, y aquí para que se entienda, es pi r cuadrado por el flujo superficial de A, ¿ya? Lo único que cambia aquí es que en vez de considerar el área total de la esfera, yo imagino que la esfera es como un círculo. Esto me dice que es como un círculo. ¿Ya? Entonces, pero aquí, si se fijan, me aparece el flujo superficial. Y la gracia está en que, si bien yo tengo que, por ejemplo, la luminosidad observada de A es distinta que la luminosidad total de A, lo que sí se cumple es que las razones, o sea, por ejemplo, entre luminosidades sí son iguales. O sea, por ejemplo, la luminosidad total de A partido de la luminosidad total de B sí es igual a la luminosidad observada de A partido de la luminosidad observada de B. Entonces, si bien las luminosidades no son las mismas, al tiro respondo a la pregunta en el chat. Pero para terminar esto, pero se entiende esto, ¿no? Yo tengo esta luminosidad observada, que es la que tiene como el flujo superficial, la que depende del flujo superficial. Y tengo una luminosidad Sí. total, que no necesariamente es igual a la observada, pero que las relaciones entre luminosidades totales son iguales a las relaciones a las luminosidades observadas. ¿Esas relaciones salen por las relaciones que están arriba, como trabajando un poquito con esas? Claro, salen de ahí. Salen de ahí como que se cumple estas relaciones. Porque como se fijan, la luminosidad observada lo único que hace es cambiarme de alguna forma el área que yo estoy considerando que emite. Porque aquí, como dijo, estoy considerando que está emitiendo un círculo nomás. Me está emitiendo directamente, y no una esfera. Pero si se fijan, sigo teniendo el componente r cuadrado, sigo teniendo un pi. Entonces, cuando hago la división o la razón entre luminosidades, todos estos términos r cuadrado, pi, toda esta cuestión, esto es RA, por si acaso, esto es el radio de la estrella, no la distancia. Entonces, cuando yo hago todas estas relaciones, se me van a ir cancelando términos, de manera que me va a terminar llegando a esto. ¿Ya? Es súper fácil, porque si yo digo que la luminosidad total es 4pi r cuadrado flujo superficial, si se fijan, yo voy a tener L tot A partido en L tot B r cuadrado A FSA partido en r cuadrado B FSB. Y con la luminosidad pasa lo mismo, me queda que, o sea, con la luminosidad observada de A, luminosidad observada de B, también me queda RA cuadrado FCA RB cuadrado FCB. ¿Se entiende eso? Como que me quedan estos mismos... Me quedan las mismas expresiones para ambas razones. Entonces, por eso puedo decir que estas dos son iguales. Sin necesidad de que la luminosidad observada individual de cada estrella o de cada evento sea distinto a la luminosidad total de cada estrella o de cada evento. Entonces, esto, que es la luminosidad total, estas razones, son lo que ustedes tienen, que pueden derivar a partir de las magnitudes. Entonces, como ustedes tienen estas razones, al final lo que tienen también es esto. Tienen las razones entre las luminosidades observadas, porque como les digo, son equivalentes.
Y a partir de las definiciones que no las voy a escribir acá porque son como súper largas, pero las escribí en el foro, ¿ya? Y a partir de las definiciones de los flujos, de las luminosidades observadas como de cada evento en particular, ustedes van a llegar, pueden ordenarlas de manera que les va a quedar como flujo superficial de la estrella A, partido en flujo superficial de la estrella B. Aquí estoy inventando, ya, pero por ejemplo les va a quedar como luminosidad observada por ejemplo, del primario menos luminosidad observada del secundario, partido en luminosidad observada del máximo, por ejemplo, menos luminosidad observada del secundario. Esto, oye, esto no es real. Esto es solo solo un ejemplo de cómo se vería, ¿ya? Estas relaciones tienen que obtenerlas ustedes. Oye, en el enunciado de la P3 Sí, dice, a partir de esto encuentre la razón entre las luminosidades de cada evento en función de sus flujos, y a partir de esto la razón entre las temperaturas de la estrella. claro. Entonces tenemos que encontrar dos relaciones, una que sea como luminosidad, o sea, razón de luminosidades con razón de flujo, y después razón de luminosidades con razón de temperatura, así. Claro, o sea, lo que ustedes hacen, o sea, la primera parte es como encontrar la relación, o sea, es finalmente decir como F, por ejemplo, F máximo partido en F primario es igual a luminosidad máximo partido en luminosidad primario, y si hay algún factor medio o si son exactamente iguales. Esa es como la primera parte. Eso se refiere como en la razón entre las luminosidades de cada evento en función de su flujo. ¿Se entiende eso? O Y sea, más o menos, esa como razón entre la luminosidad, yo pensé que era la luminosidad de la primera estrella dividido en la luminosidad de la segunda, pero era en verdad sobre como los mínimos, primario y sí, secundario. porque fíjate que la pregunta dice, a partir de esto, la razón entre las luminosidades de cada evento, entonces es una razón de las luminosidades de los eventos en función de los flujos de cada evento. O sea, es finalmente, mira, lo primero que, espérate, dame un segundo, voy a aprovechar de responder la pregunta del chat al tiro, porque me dicen para la fórmula del flujo igual a luminosidad pi, luminosidad partida en 4 pi r cuadrado, el r cuadrado del centro de masa a la estrella o desde la superficie. Voy a hacer este paréntesis para aprovechar de responderla para que no se quede ahí. Sí, En, esa también es mi pregunta, así que da lo mismo. ya, miren, en teoría estamos considerando que es desde la superficie de la estrella, ¿ya? Porque la superficie de la estrella es la que está emitiendo, por decirlo de alguna forma, la energía que nosotros vemos. Lo que está ocurriendo interiormente en la estrella son emisiones de energía que no necesariamente están relacionadas con esa luminosidad porque al interior es mucho más energético, solamente que en todo el proceso como de salir de la estrella, nosotros lo que vemos es la luminosidad de la superficie. Entonces, esa fórmula en teoría es desde la superficie de la estrella. Ahora, cuando estamos hablando de distancias, la distancia de la estrella es tan grande en comparación con el radio de la estrella, que en verdad considerar una distancia de la estrella hacia la superficie o hacia el centro de masa no cambia el cálculo. O sea, es una variación de distancia tan pequeña en comparación con la distancia hacia la estrella, que en verdad desde cualquier punto, si consideran cualquiera de los dos, les va a dar un resultado casi idéntico. Eh, pero así como rigurosamente es desde la superficie de la estrella. Porque esa es la superficie en la que está emitiendo la energía o la luminosidad, que es la que se está midiendo con el flujo. Entonces es desde la superficie de la estrella. Pero como les digo, si lo llegan a considerar desde el centro, sería exactamente lo mismo, casi exactamente lo mismo, entonces no afecta mucho. Ya. Volviendo a la P3. Mira, lo que yo les decía es que esta pregunta puede resultar un poco confusa, pero lo único que tienen que hacer es entender cómo el orden. Ustedes lo que tienen es esto, primero, ya que eso lo pueden sacar, como con las magnitudes, directamente a partir de la fórmula de magnitudes, ¿verdad? Que es Sí, sí, perfecto. flujo, la razón de los flujos de los eventos, porque ustedes tienen las magnitudes de los eventos, es igual a
la luminosidad de los eventos. No, ya no me voy a dar la lata de decir como la luminosidad de eventos por algo, porque ya como que saben que como es un sistema binario, las razones de flujo y las razones de luminosidad son exactamente las mismas. Pero Entonces, hay eventos, no son las estrellas, son los eventos. sí, por eso. Ahora lo voy a Ya. poner. Entonces, pues, voy a escribirlo de nuevo un poco para que se entienda un poco mejor. Ustedes de esto, vamos a poner m del evento 1 menos m del evento 2 es igual a menos 2.5 log flujo del evento 1 partido en flujo del evento 2. ¿Ya? Entonces con esto ustedes llegan aquí. Flujo del evento 1 partido en flujo del evento 2 es igual a, como dije, es igual a, no sé, x, y eso es igual a luminosidad de evento 1, luminosidad de evento 2. Esos son relaciones entre los eventos. ¿Ya? Eso es lo que ustedes piden primero. ¿Ya? Y estas son, Una pregunta, ¿sí? con respecto a eso. Técnicamente el evento, o sea, el flujo de un evento existe. O sea, existe como concepto. Como el flujo de un evento que puede ser 2 estrellas Ya, eso juntas. en general, o sea, existe. El flujo de un evento como cantidad de alguna forma medible y usable existe. Sin embargo, no se usa en la práctica. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un estudio de sistemas binarios, jamás verían el término el flujo del evento, ¿cachai? Porque se habla generalmente de las luminosidades de los eventos, porque a partir de esto, lo que se obtiene son propiedades de las estrellas en particular. Entonces, si bien es, como digo, el flujo de un evento es una cantidad que sí se puede medir, que sí se puede calcular, que se puede decir vale tanto, no es una cantidad que se use porque es como un paso intermedio para derivar otras cosas. Pero sí existe, o sea, es algo medible. Si ustedes pueden medir la luminosidad de un evento, pueden medir su flujo, pueden medir todas estas cosas. Pero como digo, se usa Ya, para pasar gracias. a propiedades de la estrella. ¿Qué es lo que está pasando acá? Aquí se usa esto, que son los flujos de los eventos y las luminosidades de los eventos, se usa para pasar a la razón de las temperaturas de las estrellas. Entonces estamos pasando de como eventos a estrellas. Entonces, bueno, lo que tenían era esto. El flujo de los eventos igual a la luminosidad, a la razón de la luminosidad de los eventos, y estas luminosidades son luminosidades totales. ¿Ya? Pero además, ustedes tienen que la luminosidad observada del evento 1, parte de la luminosidad observada del evento 2, es igual a la luminosidad total del evento 1, que es lo que ustedes calculan, partido de la luminosidad total del evento 2. Esta razón que está acá, esta razón que está aquí, esta es la que se obtiene de las magnitudes. ¿Ya? Voy a poner las magnitudes nomás así. Esta es la que ustedes obtienen de las magnitudes. O sea, ustedes saben este valor. Y por ende, como se cumple esta regla, ustedes saben el valor de la razón entre las luminosidades observadas. Ese es como el primer paso que tienen que entender. Pasan de las luminosidades totales que ustedes obtienen, o sea, de las razones entre las luminosidades de los eventos, a las luminosidades observadas de los eventos. ¿Ya? ¿Para usar Esa es esa la razón hay que demostrarla o podemos decir conocida nomás? Esta en particular la pueden decir como conocida, ¿cachai? La pueden usar directamente, decir como no cambian nada. Eso sí tienen, como les digo, que quede súper claro, porque esto igual, por ejemplo, se podría preguntar en un control. Que las razones sean iguales no quiere decir que las luminosidades en sí sean iguales. O sea, la luminosidad total del máximo, por ejemplo, no es igual a la luminosidad observada del máximo. Son las razones las que son iguales. ¿Ya? Y como digo, quiero ser bien majadero con eso porque pasa mucho de que la gente se confunde y asume como que todas estas cuestiones son iguales, cuando en verdad lo que son iguales son las razones. Y que el hecho de que una razón sea igual no necesariamente quiere decir que los elementos en particular sean iguales. ¿Ya?
Pero esto pueden decir ustedes que es como sabido, ¿cachai? Entonces, ya pasaron de flujos de eventos, pasaron a razones de luminosidades de eventos y ahora pasaron a razones de luminosidades observadas de eventos. Entonces ahora están trabajando con la luminosidad observada. ¿Ya? Y aparte, en el foro, yo puse cómo se escribe cada uno. O sea, yo tengo que la luminosidad del evento, la luminosidad observada del evento 1 es igual a algo. La luminosidad observada del evento 2 es igual a algo. Y la luminosidad observada del evento 3 es igual a otra cosa. ¿Ya? Evento 1, evento 2 y evento 3 son máximo, mínimo primario, mínimo secundario. Ahí en el foro, como digo, sale bien explicado cuál es cuál. Y esto está relacionado con los flujos superficiales de las estrellas. O sea, yo a partir de las luminosidades observadas puedo encontrar relaciones como hacia los flujos. Entonces yo, operando todas estas definiciones, yo puedo llegar a entonces esto implica que yo puedo escribir, yo voy a poder llegar a algo así, el flujo superficial de la estrella A, partido con el flujo superficial de la estrella B, y aquí estamos hablando de flujos de estrellas. Ya nos pasamos a las estrellas. Y esto me va a quedar igual a algo con las luminosidades observadas. Por ejemplo, no sé, va a quedar luminosidad observada del evento 1 más luminosidad observada del evento 2 partido en, no sé, luminosidad observada del evento 3 más luminosidad observada del evento 1 menos luminosidad observada del evento 2. Esto es un ejemplo, como digo, esto no es real, ¿ya? Solo un ejemplo. Y la gracia está, y este es como ya, este es un truco que les voy a decir. Es que yo puedo multiplicar esta cuestión que me queda como arriba. Por ejemplo, lo voy a escribir así. Esto que tengo acá, yo por ejemplo lo puedo multiplicar por 1 partido en LO evento 1. ¿Se entiende lo que eso es lo mismo que multiplicar por 1? Esta última parte. Esto yo multiplico esto artificialmente y lo que voy a lograr con esto es que todas estas cosas que me salgan acá me queden escritas como relaciones de luminosidad o razones de luminosidad que son las que yo sí conozco, porque como les decía, las tengo de acá. Yo tengo esto, puedo pasar a estas razones de luminosidades observadas, entonces me va a quedar como que los flujos de la superficie es igual a esta cosa, que yo puedo reescribir como puras operaciones entre razones de luminosidad. Entonces, en teoría, esto puedo saber su valor. ¿Se entendió?
Esa es como la idea, para volver a repetirlo. Ustedes de las magnitudes pasan a razones de flujos, que lo pueden pasar a razones de luminosidades totales, y después pasan a razones de luminosidades observadas. Ese es el primer paso. Y estas razones ustedes como que se las guardan, las dejan como ahí esperando para cuando tengan que usarlas. Después ustedes tienen todas estas definiciones de las luminosidades observadas individualmente, ¿ya? Que están relacionadas con los flujos superficiales de las estrellas. Entonces ustedes pueden operar estas cosas, pueden operar estas razones, estas luminosidades observadas de manera de llegar a una ecuación de la forma flujo superficial de la estrella A partido en flujo superficial de la estrella B es igual a un término que depende solamente de luminosidades observadas, ¿ya? Y después ese término que depende solamente de luminosidades observadas, ustedes lo pueden reescribir para que dependa solamente de razones de luminosidades observadas. Y esas razones son las que ustedes ya sabían desde la parte anterior. Entonces ahí netamente reemplazan los valores de cada razón, porque como ustedes tienen todas las razones que necesitan, porque pueden sacar las razones de luminosidad entre todos los eventos, o sea, pueden sacar la razón de luminosidad entre el máximo y el mínimo primario, entre el máximo y el mínimo secundario, y entre el mínimo primario y el mínimo secundario. Pueden sacar esas tres razones porque tienen las tres magnitudes. Entonces pueden reescribir esto como esta ecuación de razones, o este término que solamente depende de razones de luminosidad, reemplazan los números y eso les va a dar el valor de la razón entre los flujos. Y cuando ustedes saben razón del valor entre los flujos, pueden obtener la razón entre las temperaturas, porque están relacionadas de esta forma. ¿Ya? Aquí llegan al final. Entonces, eso es lo que un poco yo les decía en el foro, es que lo que pasó es que algunos lo que están tratando de hacer es que a partir de las luminosidades de los eventos, o de los flujos de los eventos, tratan de calcular los flujos de las estrellas como de forma individual. Y así calcular las temperaturas de forma individual. Y calculando las temperaturas de forma individual, sacar la razón es súper rápido. Pero eso, en este caso, no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer es encontrar la forma de calcular la razón entre los flujos superficiales de las estrellas de forma directa, sin calcularlos individualmente, sino que calcular la razón al tiro. Y la forma de hacerlo es, como les digo, es esta. Ustedes se almacenan estos valores de razones de luminosidad, operan entre las definiciones de las luminosidades observadas de cada evento para llegar a una razón de este tipo, ¿ya? Esa como operación entre elementos, esa sí tienen que hacerla, porque no es como llegar y chantarla. Esta relación es conocida, como les digo, sale en libros, sale no sé, en páginas de internet de cursos de astronomía de otras universidades, existe. Entonces les puede servir a lo mejor para revisarla para saber a lo que llegan, pero tienen que efectivamente demostrarme que pueden llegar a esto. Y como les digo, no es exactamente esta no es real. Es solamente como para ejemplificar cómo tiene que quedar. O sea, tiene que quedarle una fracción entre luminosidades arriba y luminosidades abajo. ¿Ya? Pero no es exacta, no es esa la expresión a la que tienen que llegar. Si tratan de llegar a esto, realmente no les va a salir, porque esa cuestión no es real. Probablemente va a quedar una cuestión completamente diferente. Pero justamente al pasar de eso a una relación entre razones de luminosidad, que son los valores que ustedes ya conocen, pueden calcular la razón entre los flujos, y calculando la razón entre los flujos, pueden calcular la razón entre las temperaturas de forma directa. ¿Se entendió un poco mejor? Me dicen por el chat que sí. Disculpa. ¿Sí? Hola. Perdón, me acabo de meter, yo pensé que esto era en la tarde, estaba dormido. Respecto a esto mismo, en la pregunta te piden que saques la relación entre cada una de las luminosidades. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo llegué a esta misma como ecuación, por así decirlo, la razón de los flujos es igual a algo parecido a eso, no sé.
¿Ya? solamente no se me relacionan entre todas, en el sentido de que, eh, ¿cómo se llama? No sé, por ejemplo, no tengo una operación entre la luminosidad del mínimo primario y del mínimo secundario. Pero como la pregunta sale que tengo que sacar la relación entre todas, igual la saqué, pero no la usé. ¿Da lo mismo eso? Sí, da lo mismo eso. Finalmente, finalmente eso da lo mismo porque mi intención era que vieran que tienen, por decirlo de alguna forma, tienen como todas las relaciones que pudieran llegar a necesitar, pero justamente eh, al relacionar como estas cantidades se van a dar cuenta que justamente hay una que no usan, que no es necesaria, Ya. ¿ya? Pero igual es importante tenerla porque, como les digo, igual se podría haber usado si es que lo hubieran a lo mejor abordado de otra forma. Pero como esta forma que les estoy explicando acá, justamente, claro, hay una que si bien la pueden obtener, no la usan, pero está bien que la obtengan. Ya, ya, bacán. Sí, porque me había dado cuenta después en el enunciado y al final de todo igual la escribí por si acaso. Sí, pues Lo no, otro no, respecto pero... a eso, ujú. sí. Sí, Ah, dale, ¿qué vas bueno. a hacer? Que lo otro era que nos habían pasado las magnitudes Sí, volumétricas de la luminosidad. claro. Entonces, usando la fórmula de magnitud, bueno, aparente finalmente, Sí. y restando cuestiones, Ujú. y usando lo que ya hemos visto en clases, podemos llegar a una expresión para la razón de las luminosidades. Sí. Pero mi duda es, ese logaritmo es base 10, ¿verdad? No es logaritmo natural, que hay veces que Sí, lo ponen como logaritmo. el logaritmo Ya, base bacán. 10. Eso sí, recuérdalo, cuando ustedes tienen una magnitud aparente es igual a menos 2.5 log base 10 de flujo más una Bacán. constante. Es un logaritmo en base 10, sí. Bueno, esa es todo el desarrollo que está detrás de la pregunta 3. Si se fijan, no es que sea muy complejo, pero tienen que hacerlo bien ordenado y bien por partes. O sea, ustedes van a obtener unas cantidades, pero como les digo, no es una cantidad que van a usar al tiro, sino que la van a dejar ahí como reservada. Van a hacer todas estas operaciones que les digo para encontrar esta relación entre los flujos superficiales y las luminosidades observadas. Y recién ahí, cuando llegan a esa parte y dicen, ah, aquí me aparecen las razones entre las luminosidades, ahí recién ocupo mis resultados anteriores que obtengo a partir de las magnitudes y calculo esa razón. Y justamente, como decía, eso es lo que me permite a mí llegar a una razón entre los flujos de forma directa sin necesidad de saber cada flujo por separado. Si se fijan, bueno, la gran mayoría de las preguntas de acá tienen que ver con razones de cosas. No es tanto de repente derivar eh, cantidades como propias de cada componente de una estrella, sino que como derivar sus razones, derivar cómo se relacionan la una con la otra, porque esas son las cosas que más, como que se pueden saber como más fácil. Y justamente después de eso puedo empezar a derivar cosas particulares de cada objeto. Eso creo que es la P3. ¿Hay alguna otra duda al respecto de esa pregunta? Si no, voy a pasar a la siguiente. Una última duda. Respecto a esta fórmula, ¿la K la podemos siempre asumir como cero o...? No necesariamente, pero lo que ocurre es que ustedes siempre van a estar como operando MA como menos MB. Generalmente esto es lo más común. Y cuando eso Sí, pasa, se les va la K. las K se cancelan. Pero bueno, Ya, acá. si en algún momento llegaran a como calcular una magnitud por sí sola, pueden asumir que K es cero, porque en realidad no afecta tanto, sino yo creo que el valor de K es como 0, algo, entonces en verdad como que si bien afecta, no es como tan crucial. ¿Ya? Si llegara a aparecer, por ejemplo, una pregunta como en el control de que dicen, tienen tal flujo o sea, no sé, tienen tal flujo, calculen la magnitud de la estrella, bueno, pueden asumir que K es cero y no habría problema. Pero, Acá, gracias. pero en general, cuando como operan con estas restas de magnitudes, esa K se va. Entonces, en realidad no importa mucho saber el resultado. De hecho, creo que cuando yo estuve en pregrado, yo jamás supe cuánto valía acá, como que nunca lo usé. Recién como
en el posgrado como que hubo un ramo en que nos enseñaron esto y nos dijeron como, mira, acá vale esto según este sistema, acá vale esto según este sistema, y ahí fue como, ahora entiendo, pero antes nunca jamás supe cuánto valía. Y créanme que no les afecta mucho. Ya, pasemos a la pregunta 4, entonces, porque parece que es como... es lo que nos va quedando y... Ya, esperamos un poquito que nuevamente me empezó a fallar el... tema. Ya. Está bien. Ya. Ahí estamos. Vamos a pasar entonces a la P. Chuta. A la P4. Bueno, vuelvo a repetir. ¿Hay alguna duda con respecto a esta pregunta? No he recibido como una pregunta al respecto como por mail, entonces no sé qué tanto les puede haber complicado, pero si tienen alguna duda, díganle nomás. La densidad numérica en la A se refiere a como la densidad volumétrica. Claro, o sea, te estás pidiendo como cuando te dicen densidad numérica, te están diciendo como cuántos fotones con energía, o sea, con frecuencias entre mu y mu más de mu tienes dentro de una, por unidad de volumen, por ejemplo. ¿A eso se Y refiere ese con densidad? volumen lo podemos definir como nosotros queramos. Eh, sí, pero bueno, recibí una duda como ay, perdón, recibí una duda parecida. Ustedes pueden definirlo como ustedes quieran, pero la forma más fácil de abordar ese problema, esta parte, es partir con otra densidad. Porque ya tienen, cuando parten desde otra densidad, ya tienen una cantidad que está definida por unidad de volumen. Entonces lo que tienen que hacer es buscar cómo pasar de esa densidad a la densidad que le están pidiendo. Recuerden que nosotros en esta parte de cuerpo negro hay varias cantidades que son como conocidas. Está la intensidad, está cómo se define el flujo, está cómo se define la presión de radiación, y está lo que se conoce como la densidad energética. La densidad energética, que es mu, yo lo voy a escribir así, existe una cuestión que se llama U de mu, que literalmente es la cantidad de energía con frecuencia entre... porque se me desactivó, no. Espérame un poquito. Voy a igual repetir la explicación, pero pasa que... Ya. O sea, yo tengo mi densidad energética, que es, como digo, es una cantidad de energía que es una energía. Recuerden que cuando estamos hablando de fotones, o sea, de energía, estamos en realidad hablando de fotones. Eso es como la energía que nosotros medimos. Entonces, yo lo que estoy diciendo es este U sub mu de mu
Lo que me está diciendo es que yo tengo una cantidad de energía producto de los fotones con esa frecuencia por unidad de volumen. Entonces ahí parto con una densidad. Entonces es mucho más fácil tomar esa densidad que ya tengo, que ya está definida por unidad de volumen, y ver cómo puedo transformar esa cosa, esa densidad, a la densidad numérica que a mí me piden. Y justamente la gracia está ahí, que el hint es que un fotón con frecuencia mu posee una cantidad de energía definida. O sea, no es como que los fotones con frecuencia mu tengan diferentes energías. No, todos tienen, entre comillas, la misma energía. Por ende, yo tengo la cantidad de energía producto del número, la cantidad de energía por unidad de volumen, producto de los fotones con frecuencia entre mu y mu más de mu. Y tengo también la energía de un fotón con esa frecuencia, como digo, porque yo la sé, porque es una energía definida. Entonces yo, operando estos dos términos, puedo justamente saber la cantidad de fotones. No les puedo dar más hint que eso, porque en realidad, realmente si les digo algo más, es como que sería resolverles la pregunta. Pero literalmente lo que tienen es una densidad de energía, tienen la energía de un fotón, con eso pueden, operando estas cosas, pueden sacar la densidad numérica de los fotones. Y como les digo, es mucho más fácil partir desde una densidad que ya está definida, que ustedes ya la saben, que esas fórmulas científicas se las dieron en cátedra, igual está en el libro, y la pueden encontrar en cualquier parte. Y a partir de esa densidad, pasar a otra densidad. ¿Se entiende? Esa es como la gracia de la pregunta. Pasar de una densidad que ya conozco a una densidad que me están pidiendo. A partir de cosas que yo ya sé. Ya sé cuánto vale esto lo conozco. Yo puedo calcular la energía de un fotón con frecuencia mu. También la conozco. Entonces, conociendo estos dos valores, esto implica que puedo... Entonces, como conozco esas dos cantidades, puedo de alguna forma operarlas entre sí para obtener la densidad que a mí me están pidiendo. Entonces, créanme que esa parte no es... no es compleja en el sentido del cálculo que tienen que hacer, en realidad es una operación súper simple, pero como que yo diría que la dificultad de la primera parte de la pregunta es como justamente entender cuáles son estas dos cantidades y cómo se operan entre ellas para obtener la densidad numérica. ¿Ya? Pero créanme que no es para nada difícil la operación ni el cálculo, y les va a dar un resultado sumamente simple. ¿Alguna otra duda? ¿O esto no quedó muy claro? ¿O tener una duda con otra parte de la misma pregunta? Para la segunda parte de esa Sí, pregunta, sí, dale. eh, para resolver la integral, Sí, usamos Wolfram nomás, ¿no es cierto? sí, sí, eso es algo que yo les decía, bueno, lo he repetido harto en los auxiliares, pero también lo repito acá. Todas estas integrales de cuerpo negro les van a dar de repente van a hacer un cambio variable, etcétera, van a poder como sacar muchas constantes afuera, pero van a llegar a una integral que es como de cero a infinito, o de una ecuación que es, voy a decir, imposible de resolver de forma analítica. No es una cuestión que ustedes digan, esto tiene este resultado. No. Ustedes llegan a esa integral y generalmente, ya, esto es como integrales, esto igual les sirve como dato. ¿Ya? Espera, creo que no estoy compartiendo la pantalla, perdón. Ahí sí, las integrales de cuerpo
siempre van a ser de la forma... Va a ser de esa forma. Les va a quedar una integral que es como x a la i partido en el e a la x menos 1 con i, un número perteneciente a los naturales, que generalmente puede ser o 1 o 2 o 3. Creo que llega hasta 4. Pero siempre va a tener esa forma. Y esas integrales no se resuelven analíticamente de forma rápida. Son súper engorrosas. De hecho, muchas de esas no tienen un resultado como analítico, sino que se han resuelto de forma numérica. Entonces, cuando lleguen a una cosa de esa forma, pueden usar Wolfram o cualquier, no sé, un libro de integrales, una tabla de integrales, cualquier elemento externo que diga como la integral vale esto, y usan el resultado nomás y listo. No se preocupan como de calcularla y resolver la integral, porque eso realmente es un cacho. Y que realmente, créanme que se habrían demorado tal vez las 2 semanas que dimos para la tarea en solamente resolver esa integral. Así que no se preocupen, usen Wolfram nomás. Gracias. Bueno, igual se entiende de dónde sale esto. Ustedes en la pregunta 2, cuando les dicen como la densidad numérica total, ustedes tienen la densidad numérica dentro de un rango de frecuencia, que es mu más de mu. Entonces después te tienen que integrar sobre todas las frecuencias. Tienen que integrar de 0 a infinito. Y ahí ordenando cosas, llegan a una integral de esta forma. Pero estas integrales siempre se resuelven de la misma manera y lo hemos hecho en los auxiliares anteriores, así que igual pueden revisarla y ahí se dan cuenta más o menos cómo es el proceso, pero es súper simple llegar a esta integral, después, como digo, buscar el resultado de la integral, decir esto vale esto y listo. Otra pregunta respecto a la tarea, o sea, otra duda respecto a esta pregunta, a otra parte, una parte que ya expliqué que no quedó muy clara. Yo por lo menos había quedado justo en esa parte que explicaste recién y había tenido la duda, así que con eso quedé bien. Pero Ya. después cuando te pide la energía promedio, te dicen que hay que buscar un U sobre N. ¿Ese U ¿Sí? significaría que habría que integrar también la densidad energética? O sea, yo no tenía intenciones de que ustedes calcularan o sea, integrar la densidad energética. Ustedes pueden usar directamente como un resultado de cuánto vale U. ¿Sí? O sea, pueden poner como nosotros sabemos que U, la densidad energética total, vale esto, ¿cachai? Y ponen una expresión que les sirva. Finalmente ese es el tema. Para escribir U hay como varias expresiones diferentes, que todas son equivalentes, pero tienen que poner alguna como que les sirva para llegar al resultado que le piden. Pero no tienen que resolver la integral. Yo ahí en esa parte siempre asumí que, y no lo puse explícito, pero ahí pueden usar directamente como U vale esto, y partiendo con el N que obtuve antes, me da esto. ¿Sí? No es necesario que resuelva la integral para U, ahí, para la densidad de energía. Pueden usarla directamente. Pueden usar directamente el resultado. Como les digo, eso está en el libro. Está en el libro y está en internet también, así que pueden buscarlo. Ya, buena, gracias. Sí, porque además no vale la pena, porque en realidad es resolver casi la misma integral que resolvieron antes. Porque, como les digo, Sn está definido, o sea, lo pueden calcular a partir de un U sub mu. Entonces, como ustedes obtienen n a partir de la densidad de energía, la integral que resuelven para calcular el n total es muy parecida a la que tienen que resolver para calcular u. Entonces no tiene sentido calcular 2 veces la misma integral. Pueden usar, no es, no es exactamente la misma, pero es parecida. Entonces, justamente por eso no vale la pena hacerlo de nuevo y usen el resultado que ya está dado. ¿Alguna otra duda respecto a esta pregunta? Respecto a esa misma parte de la pregunta, ¿Mm? la integral, entre comillas, que tendríamos que hacer,
¿Es en base a todas las frecuencias posibles o es como usando los mismos resultados de antes nomás? No entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿a qué te refieres como con eso? Es que recuerdo que habíamos visto que normalmente esta energía y estos promedios dependen de una frecuencia dada, pero como en la pregunta nos sale Ah, como... ya. No, aquí no es como con una frecuencia dada, es como el total. Estáis Ya, dividiendo, tú estás pidiendo como la energía promedio de todos los fotones. No como la energía promedio de cada fotón. No, aquí estáis usando como los totales. Estáis usando la densidad energética total y la densidad numérica total. Entonces es un promedio como total. ya. Una cosa que quiero decir como respecto al último punto, que el último punto es solamente como más de una pregunta como de discusión más que de cálculo. Eh, Porque les piden, compara la energía promedio de los fotones de cuerpo negro en el centro del Sol, donde tiene una temperatura tanto, y en su fotosfera donde tiene otra temperatura, que es muchísimo más baja. Y eso literalmente lo que tienen que hacer es reemplazar esas temperaturas en la ecuación anterior y tienen como una energía promedio. Y la pregunta dice, ¿a qué cree que puede deberse la diferencia entre estos valores? O sea, en pocas palabras, decir, ¿por qué tienen temperaturas tan diferentes y por qué ocurre de que la temperatura de la superficie del Sol no es igual, o mejor dicho, la temperatura de la fotosfera del Sol no es igual al centro? ¿Qué puede estar ocurriendo? Y ahí no es necesario que sean 100% rigurosos en el sentido de que necesito que me digan como en el Sol están ocurriendo todos estos procesos que hacen que que todos estos fotones se pierdan o los pasen, o etcétera, sino que digan como qué puede estar ocurriendo, qué le puede estar pasando a los fotones que están adentro, que son súper energéticos, que no están llegando afuera. Y eso es una pregunta más de como intuición, así como qué puede estar pasando que no están llegando y que la fotosfera tenga justamente una temperatura menor. Esa es como la pregunta, como qué está ocurriendo que el centro y la fotosfera es tan diferente. ¿Qué pasa entre medio que se produce este cambio? Y como digo, no es necesaria la rigurosidad al 100% de enumerar todos los procesos y todas las posibles opciones de por qué pasa esto, sino que hacer como una visión más general de qué está pasando. ¿Ya? Para que no sientan que tienen que escribirme 2 planas de respuesta, porque se puede responder tan largo como eso, pero no es necesario. Yo espero como una respuesta, no sé, de media plana, menos incluso. Como, es más que nada como para desarrollar un poco su intuición de qué puede estar ocurriendo ahí. ¿Alguna otra pregunta como de esta parte de la tarea o de la tarea en general? Si es que a lo mejor hay alguna pregunta que no quedó muy clara o que a lo mejor alguien llegó después y no vio, porque igual para recordar, pregunta 1 y pregunta 2 como que no se plantearon dudas, ¿ya? Entonces la dejé ahí nomás, pero si alguien tiene alguna duda que llegó después, puede plantearla sin problema. Bueno, parece que no hay más dudas, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Todo esto se va a subir, y pueden volver a revisarlo. Igual, como les he dicho, siempre, si tienen más dudas, me pueden escribir. Yo he estado constantemente tratando de responder todas las dudas que me han llegado. Trato siempre de responder como lo más rápido posible. De repente algunos correos no me llegan notificaciones, entonces no me doy cuenta y los veo a lo mejor una hora después o algo así. Pero, pero siempre me pueden escribir y yo voy a tratar de responderles lo más rápido posible. ¿Ya? Pero igual siento que aquí se abordaron como las dudas más importantes de cada pregunta, así que igual creo que con esto pueden abordar la tarea o lo que les falta en verdad sin muchos problemas. ¿Ya?
Así que eso. Bueno, como saben, esto ya es como más que nada informativo. Esta semana no hay clases de cátedra, así que tienen ese horario completamente libre. Está la votación en cursos. Por favor, avisen a la gente si es que no la ha visto y que la responda para saber su opinión. Y igual, bueno, esto lo van a hacer ustedes, va a quedar grabado, pero igual si esta información se la pueden hacer llegar a los demás estudiantes del curso sería bueno, que es que yo, dado un poco las respuestas que hay hasta ahora de la votación que subió el profesor, me he dado cuenta de que hay gente que opina de que justamente, de que hay mejoras que se le pueden hacer tanto a la docencia como a las evaluaciones que tiene este curso. Y por lo mismo, voy a subir un formulario, probablemente lo voy a subir entre hoy día en la tarde o mañana en la mañana, ¿ya? Donde la idea es justamente que ustedes puedan, de alguna forma, responder de forma anónima cuáles son las críticas, sugerencias, posibles mejoras que creen que se le puede hacer al curso, ¿ya? Porque para nosotros igual es importante saber eso y de alguna forma ir mejorando, porque igual queda ramo todavía, por ende siempre es bueno saber lo que ustedes opinan. Esta decisión se tomó como antes de saber que la encuesta de docentes se iba a publicar, entonces no lo había tenido en cuenta, pero necesito que me recuerden, en la encuesta docente de la de mitad de semestre, ¿se pueden poner comentarios o no? Porque yo tengo la sensación de que no, pero no estoy completamente seguro. Sí, sí se puede. ¿Sí se puede? Sí, está una opción como es de mitad de semestre más corto, entonces te dice ya el profesor, los auxiliares, notas del 1 al 7, Ujú, y después comentarios positivos, comentarios negativos. ya, ya. Bueno, igual la encuesta está abierta hasta el 24 de mayo, ¿ya? Y nosotros no podemos como ver los resultados como de esa encuesta hasta esa fecha. Entonces, igual voy a compartir el formulario porque sentimos que igual sería bueno tener esa información antes. Como la próxima semana no hay clases, sería bueno igual tratar de tener esa info durante esta semana, de manera de la próxima semana con el profe poder como organizarnos y planificarnos para poder volver con los cambios ya hechos y no darnos cuenta al final de todo este periodo de como ya, esto es lo que hay que hacer, que hay que cambiar y decir como, bueno, pero mañana partimos las clases de nuevo, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, igual lo voy a compartir, es completamente voluntario, no se sienten obligados ni obligadas a responderlo, no es la idea. Si llegan 5 respuestas, llegarán 5 respuestas, si llegan 2, llegan 2 nomás. Pero la idea es que justamente todos comenten para saber qué se puede ir mejorando y, como digo, para tener esta información lo antes posible y así poder hacer los cambios con tiempo. Y no que sea una cosa de nos pillaron las clases y no hemos podido cambiar nada. ¿Ya? Así que eso lo voy a estar subiendo igual, como digo, entre hoy día y mañana. Así que eso, dejamos hasta acá, voy a dejar de grabar.